corresponde precisamente a las ciudades, los gobernadores. Es una decisión no solamente departamental, sino regional. Lo que el gobierno nacional podamos hacer para buscar ese mecanismo, si así lo decide, de este proceso de integración las dos ciudades, y en lo que le esté al alcance del gobierno nacional vamos a tenderle la mano. Porque al fin y al cabo aquí lo que necesitamos hacer de esta región es una región polo de desarrollo. Lo que necesitamos es abrirnos hacia el Pacífico, abrir esa puerta. Por eso hemos hablado inclusive de proyectos regionales que son de beneficio nacional, la autopista del café, estamos hablando del túnel de la línea, estamos hablando de la recuperación del Pacífico. Toda esta zona tiene que convertirse en esta zona mirando hacia la nueva ventana del mundo que es el Pacífico, que no podemos estar absolutamente abandonados. Y si en este proceso, esta integración de las ciudades es importante, hay que tenderle la mano. Pero de la misma manera con el gobierno, promocionar, como estábamos hablando, industrias nuevas, ecoturismo, microempresas, aquí que necesitan buena parte tenderle la mano porque no tienen ni crédito, no tienen posibilidad de adquirir nueva tecnología, y de esta manera proyectar todo este polo hacia esa nueva puerta, esa nueva ventana del mundo que es el Pacífico colombiano. Y por eso hay que fortalecer infraestructura, y en infraestructura, lógicamente, puertos y aeropuertos, y de esta manera proyectar la región. Hoy el país lo estamos viendo, si simplemente miramos los productos que hoy estamos importando en el país, nos estamos dando cuenta del abandono que ha sufrido este sector. Y yo pongo un ejemplo simplemente para que la gente mida el tamaño y las consecuencias de lo que estamos viviendo. Yo digo que ha sido tal el abandono del gobierno que inclusive acabó con los platos nacionales. Miremos la bandeja paisa. Fíjese, el arroz viene de Singapur, el frijol viene de Chile, el banano viene del Ecuador, la carne viene de la Argentina, los huevos vienen de Venezuela, la bandeja viene de la China. No nos quedó absolutamente nada, la yuca la estamos importando de Tailandia. Y eso es lo que se ha visto reflejado en el país, que día a día existe un mayor abandono, y por eso hemos dicho que hay que tenderle la mano al campesino, hay que tenderle la mano con crédito, con tecnología, con maquinaria, que pueda comercializar sus productos, que los pueda sacar, tenderle la mano a lo que estamos hablando con infraestructura, porque muchas veces el campesino lo que necesita son vías para poder exportar sus productos y no simplemente recursos para poder sembrar. Entonces, hacia allá es donde tenemos que tender la mano a que el campesino colombiano, 40% del país sigue viviendo en las zonas rurales, 40% de nuestro país sigue siendo campesino. Por eso es hacia allá donde tenemos que tender la mano. No solamente vamos a hablar de generar empleo como lo vamos a hacer en mi gobierno, sino defender el empleo como lo que estamos hablando hoy, el café. No se puede abandonar a 500.000 familias que viven del café. Por la situación de nuestro café de heladeras, ahí hay un empleo que tenemos nosotros que conservar y que mantener, dándole alternativas y posibilidades. Ustedes aquí en el norte del valle lo han visto, productos alternativos al café con muy buen desarrollo en esta región, pero extendiéndole la mano al sector agrícola para volver a recuperar esa vocación agrícola y ganadera que necesita el país. A ver, en nuestro programa hemos hablado fundamentalmente de 4 o 5 aspectos para generar empleo muy rápidamente. Rebaja de los impuestos. ¿Qué significa esto? Que cada nueva empresa que nos genere un empleo podrá descontarlo directamente del impuesto de la renta. Esto significa que por cada nuevo empleo el empresario podrá definir o pago un salario o pago impuestos. Lógicamente le hemos puesto un tope del 14%. En otras palabras, lo que le estamos proponiendo al sector industrial colombiano, al sector privado, es una rebaja de impuestos del 35 al 30% del impuesto de la renta. Segundo, la rebaja del IVA. También genera protección a nuestra industria porque vamos a combatir el contrabando. Y segundo, se va a reactivar la economía si los colombianos tenemos un impuesto que sea justo, si logramos controlar la evasión, si logramos cambiar la mentalidad de los colombianos que llegan a un almacén y digan con IVA o sin IVA su factura, vamos a comenzar nosotros a recaudar recursos, y estos recursos que hoy se están perdiendo, que hoy no se están recaudando por culpa de la evasión, sí van a llegar a los municipios colombianos. Porque lo que plantea el otro candidato es aumento del IVA para tener más plata, meterle más la mano al bolsillo de los colombianos para lograr obtener más recursos. Yo lo que propongo es unos impuestos justos con una eficiencia por parte de la administración en el recaudo, y de esta manera poder conseguir los recursos. Simplemente por un dato, hoy y en estos años se ha perdido el IVA anualmente cerca de 2 billones de pesos, no millones sino billones de pesos, lo que significa que en estos 4 años se ha dejado de percibir por parte de los municipios cerca de 4 billones de pesos que no le llegaron a los municipios colombianos por la ineficiencia de este gobierno. Segundo, o tercero, el campo colombiano, como ya lo vimos, tenderle la mano al campo. Cuarto, lo que yo denomino la reorientación del gasto, que es invertir en infraestructura, como lo que estamos planteando, grandes proyectos nacionales que van a ser de beneficio, y vivienda de interés social, donde vamos a reactivar muy rápido la economía, y por sobre todo invertir en acueductos y en alcantarillados. Ahí hay una política clara en lo que creemos debe ser la generación de empleo.
mermando esa corrupción, porque sabemos que todas las campañas están siendo soportadas en los niveles regionales y locales por representantes de esos grupos políticos fundamentalmente que han llevado al país al estado en que se encuentra. Entonces, ¿qué acciones y qué mecanismos concretos se van a regular para por lo menos ponerle talanquera, controlar esa corrupción? Bueno, primero, la Gran Alianza, no hay ninguna adhesión, ningún respaldo que haya sido buscando cuotas políticas, burocráticas, sino simplemente cuotas programáticas. Hemos hablado de unos programas, nos hemos comprometido en la Gran Alianza en los programas. Segundo, lo que yo vengo insistiendo, tenemos que quitarle a los caciques políticos el control y el manejo del presupuesto nacional. Si nosotros no logramos hacer eso, no vamos a lograr hacer un gobierno limpio y transparente. Lo que hemos visto en estos 4 años es cómo el gobierno nacional se ha, como digo yo, lo han secuestrado por parte del Congreso de Colombia para pagar sus favores políticos a través bien sea de burocracia o parte del manejo del presupuesto nacional. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la recuperación por parte del jefe del Estado, del manejo del presupuesto para poderlo invertir en estos grandes proyectos y no dejarlo en manos de la clase o de los caciques políticos. Y en segunda instancia, un hecho que es fundamental, y es que en el país tiene que volver a existir la responsabilidad política por parte de los funcionarios. No puede ser posible que hoy se pierdan 50.000 millones de pesos del INURCE, perdidos, robados a la gente más pobre de este país, y no exista la responsabilidad política por parte del presidente o por parte del ministro del ramo respectivo. Y he oído que a los ministros le preguntan, bueno, es que se le robaron 50.000 millones de pesos del INURBE. Ah, no, pues que nosotros no teníamos el manejo en la junta directiva. Ahí hay una responsabilidad política. La gente no se puede salir por la tangente. Y estamos hablando, y digo yo estamos hablando porque es el propio procurador el que nos ha dicho que se han perdido más de 350.000 millones de pesos que se han robado. Porque el otro día yo oía a altos funcionarios del gobierno decir que no permitían que se dijeran que se habían robado la plata y que este era un gobierno corrupto. Lo dice el procurador, no lo decimos ni siquiera el candidato de la oposición, lo dice el propio procurador general de la nación. Y ahí yo le respondería a Gloria en una frase, que en mi gobierno sí vamos a meter a la cárcel a los corruptos, estén donde estén, y que va a haber responsabilidad política de los funcionarios que están trabajando en la administración pública. Pregunta Juan Carlos. Por el cambio el próximo 31 de mayo. Yo creo que estamos viviendo una situación difícil, hay problemas graves en el país, pero tenemos esperanza y en la Gran Alianza vamos a trabajar con todos los colombianos para salir adelante. Por eso, a pesar de que sabemos que hay problemas fundamentales en el país, estamos haciendo propuestas concretas para reactivar en nuestra economía, para generar el empleo, para acabar con la corrupción, para inversión social, la reorientación del gasto, en fin. A pesar que hay problemas, sabemos de problemas fundamentales, sabemos también que tenemos las soluciones y que eso es el cambio. Por eso lo estamos invitando a votar por el cambio y no por el continuismo para poder salir de esta crisis. Última pregunta. Frustraciones que ha tenido el gobierno, lo mismo que sucedió con todo. Yo creo que hay que hacer un análisis muy concienzudo con relación al tema fiscal que nos deja este gobierno, porque yo creo que a los pensionados hay que tenderle la mano. Es decir, lo que no podemos tener, como lo deja este gobierno, es unos pensionados que hoy en día están mendigando para poder tener una vida digna. Por eso yo creo que tenemos lógicamente que mirar el tema fiscal y ver la posibilidad de poder nivelar y darle esa posibilidad a los pensionados de Colombia. Porque fíjense, y aquí quiero llamar la atención, porque este es un tema que es bien interesante para el próximo gobierno y es muy interesante para los trabajadores de Colombia. No puede ser posible, oíamos la semana pasada al jefe económico del doctor Serpa, el doctor González, hablando de el esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores colombianos. Ya el doctor Serpa dijo, a través de posiblemente su ministro de Hacienda, me imagino yo que va a ser el doctor González, dijo que el aumento de los trabajadores de Colombia no podría sobrepasar el 12%. 12% el próximo año. Lo que significa que van a darle 8 puntos por debajo de la inflación a los trabajadores de Colombia. Cuando la inflación, por lo menos en este gobierno, va a llegar al 20%, ya el gobierno, el doctor Serpa, ha dicho que no va a aumentarle más del 12%. Y aquí sí que hay una injusticia con los trabajadores, porque el primero que tiene que amarrarse el cinturón es el gobierno, y luego sí pedirle el ajuste posiblemente al pueblo colombiano. Ya hay una clara diferencia. Uno no puede que sean los trabajadores colombianos los que estén pagando la ineficiencia de este Estado para controlar y bajar la inflación cuando le corresponde al propio gobierno. Es por ellos, por esas políticas, que nos han dejado esta inflación y este desempleo. Por lo tanto, ahí no coincidimos con el doctor Serpa en que ese aumento el año entrante por los trabajadores esté 8 puntos por debajo mínimo de la inflación que se está presentando en este gobierno. Una última pregunta, Edgar Rayo, del Tiempo.
Campo, como lo propusimos hace 4 años, la eliminación del servicio militar obligatorio cuando logremos nosotros ir profesionalizando nuestras Fuerzas Armadas, e inclusive nosotros hemos hablado que los campesinos que se queden en su zona también pueden prestar un servicio social y que ese servicio social se le computa para el servicio militar, para evitar precisamente lo que usted dice. Si nosotros aumentamos el presupuesto, vamos a ir profesionalizando nuestras Fuerzas Armadas, vamos a ir reduciendo el personal que necesitamos tener en ese servicio militar obligatorio, y de esta manera compensando al campesino también que trabaja, que se queda, que desarrolla una labor en el campo colombiano, se le pueda computar para su servicio militar. Muchas gracias.